La Academia de Nobles Artes de Antequera organiza su nuevo encuentro de arte contemporáneo y patrimonio cultural, con el impulso, una vez más, de Aurora Villalobos. Consiste este encuentro en sucesivas intervenciones en las que van apareciendo cada uno de los capítulos, cada una de las ciudades del libro de Italo Calvino, Ciudades Invisibles, libro del que en este año se conmemora el 50 aniversario. Por otra parte, el año que entra, 2023, será el año del centenario del extraordinario escritor italiano. A mí me corresponde leer y hacer un breve comentario del capítulo dedicado a la ciudad de Zora, que es la cuarta de las ciudades dentro de la serie Las ciudades y la memoria. El conjunto de ciudades y la memoria está en el primer capítulo, en la primera parte de los 9 capítulos que ordenan y reúnen las 55 ciudades que aparecen en el libro. Dice así: más allá de 6 ríos y 3 cadenas de montañas, surge Zora, ciudad que quien la ha visto una vez no puede olvidarla. Pero no porque deje, como otras ciudades memorables, una imagen fuera de lo común en los recuerdos. Zora tiene la propiedad de permanecer en la memoria punto por punto, en la sucesión de las calles y de las casas, a lo largo de las calles, y de las puertas y de las ventanas en las casas, aunque sin mostrar en ella hermosuras o rarezas particulares. Su secreto es la forma en que la vista corre por figuras que se suceden como en una partitura musical donde no se puede cambiar o desplazar ninguna nota. El hombre que sabe de memoria cómo es Zora, en la noche cuando no puede dormir, imagina que camina por sus calles y recuerda el orden en que se suceden el reloj de cobre, el toldo a rayas del peluquero, la fuente de los 9 surtidores, la torre de vidrio del astrónomo, el puesto de vendedor de sandías, el café de la esquina, el atajo que va al puerto. Esta ciudad que no se borra de la mente es como un armazón o una retícula en cuyas casillas cada uno puede disponer las cosas que quiere recordar. Nombres de varones ilustres, virtudes, números, clasificaciones vegetales y minerales, fechas de batallas, constelaciones, partes del discurso. Entre cada noción y cada punto del itinerario podrá establecer un nexo de afinidad o de contraste que sirva de llamada instantánea a la memoria, de modo que los hombres más sabios del mundo son aquellos que tienen en la mente a Zora. Pero inútilmente he partido de viaje para visitar la ciudad, obligada a permanecer inmóvil e igual a sí misma para ser recordada mejor. Zora languideció, se deshizo y desapareció. La tierra la ha olvidado. Este capítulo, esta ciudad, es particularmente sugestiva, siéndolo
todos y cada uno de los que componen el libro. Me interesa extraordinariamente, ¿no?, apreciar cómo esta ciudad de Zora remite bastante bien al momento de la cultura arquitectónica en el que apareció, lo ha publicado el libro en su primera edición italiana por parte de Einaudi en 1972. Luego vendrían las numerosísimas ediciones también en Feltrinelli. En lengua castellana he leído el volumen que publicó Minotauro Edasa, que es una traducción de Aurora Bermúdez, la misma que posteriormente y en diversas ediciones ha venido publicando Siruela. No voy a hablar de los aspectos relativos a la estructura del libro. Al final haré un comentario traído del posfacio de la edición de Feltrinelli, que es un texto escrito expresamente por parte de Pier Paolo Pasolini en relación a este libro. Pero antes haré algunas referencias a aspectos que me estimulan especialmente en la lectura del capítulo de Zora. Hay este pasaje, su secreto es la forma en que la vista corre por figuras que se suceden como una partitura musical. Es decir, la ciudad remite a una partitura musical. Siempre se ha hablado de que arquitectura y música son, entre las artes, aquellas especialmente abstractas, aunque la arquitectura, esté fundada en la condición material y la música en la inmaterial. Pero esta dimensión abstracción de trazado, en el caso de las referencias que hace Calvino a Zora, las formaliza aún con mayor fuerza en relación al significado de la música. Es decir, esa partitura, las cosas en esa ciudad estaban firmes, fijadas, como fruto de una composición impersonal en cuanto a la vivencia de la ciudad, aunque remite a hechos que se corresponden con la vida urbana, pero en realidad como si hubieran estado trazados en origen con una determinada nota y carácter formal en cada uno de los puntos que describe Calvino. Por lo tanto, es una ciudad abstracta, sin vida, no hay. Es como una especie de simulación, es como un escenario. Se ha dicho que las ciudades invisibles de Calvino, en todas y cada una de ellas aparecen ciertas notas que remiten a Venecia. Esta sería una que pudiera hacer este referente, generar este referente, una ciudad como escenario en el que la vida, que sin duda en Venecia se ha dado y se da y se dará, resulta como fosilizada en la práctica, que se repite una y otra vez, se interpreta uno y otro día por parte del turismo de masas. Otro aspecto que yo querría decir es, subrayando lo anterior, ¿no?, que dice
Calvino, entre cada noción y cada punto del itinerario que sigue en Sueños, podrá establecerse un nexo de afinidad o de contraste que sirva de llamada instantánea a la memoria. Es decir, llama a la memoria en cuanto si lo que se estuviera soñando es un cuadro, una escultura, una obra cerrada. El carácter de obra abierta de la ciudad desaparece en la estructura estricta que Zora adquiere en la narración de Calvino. No cabe en el recuerdo de cada uno de los puntos de la ciudad en esa ensoñación traer a colación lo que sucede por parte de los habitantes, por parte de la sociedad que la habita en el transcurso del tiempo. Por lo tanto, de muy difícil aplicación sería utilizar la forma en la que el historiador Schlöger ha hecho a través de su libro en el lugar leemos el tiempo. El lugar, las cosas que están en cada lugar en Zora surgieron así. No hay un proceso que diera lugar a cada uno de los puntos que refiere el capítulo y el apartado en el que Calvino describe Zora. Tanto que la conclusión del texto es dramática. Inútilmente he partido de viaje para visitar la ciudad. Obligada a permanecer inmóvil e igual a sí misma para ser recordada mejor, Zora languideció, se deshizo y desapareció. La Tierra, el planeta la ha olvidado, porque no cabe otra cosa que el olvido de aquellas ciudades, de aquellos lugares que carecen de historia. Es que es una contradicción. La ciudad no puede ser una partitura musical, no puede ser una escultura, no puede ser un lugar donde no se perciba cada uno de los puntos en un proceso de dinamismo, es decir, de lo contrario de la estaticidad que Zora tiene. Es verdad que entre los estudios y reflexiones que se han hecho, por ejemplo, el artículo de Marc Fernández Cuyás, que publicó el número 2 de la revista Temporánea, dedicado a Italo Calvino y Aldo Rossi, se subraya la diferencia de la descripción de Zora versus la descripción de Zaira en constante crecimiento. Zaira sería la ciudad de constante crecimiento, esa ciudad moderna, desbocada a partir de la Segunda Posguerra Mundial, la ciudad de la especulación, reflexión que en una pequeña píldora de esa realidad incluyó uno de los libros de principios de los 50 de Italo Calvino, el dedicado a la especulación inmobiliaria, pero que en la evolución del autor, del escritor, en este tránsito en el que él acompaña a la arquitectura y a la cultura en general posmoderna, es precisamente en un proceso de desagrado, de impaciencia, de disgusto respecto a esta ciudad de crecimiento continuo, de pérdida de valores y de caracteres que puedan a cada una de ellas dotarla de un valor reconocible con los parámetros de la cultura de nuestro tiempo.
El artículo al que he hecho referencia de Marc Fernández Cuyàs podría venir acompañado de otro artículo que también sugiero, el de Iván Moure Pazos, Arquitectura escrita, lecturas y relecturas sobre Le città invisibili, que publicó en la revista Arbor. El de Temporánea es del año pasado, 2021, este otro es de 2013. Estudios indudablemente valiosos que nos dan referencias e interpretaciones sugestivas respecto a lo que significa interpretar este libro en el contexto de la cultura, de la arquitectura de la ciudad de los años 70. Ha habido lingüistas y críticos y críticas literarias que son valiosas, como la de Leticia Módena, o también procedentes del mundo de la arquitectura, del profesor Alberto Ferlenga, del Instituto Universitario de la Arquitectura de Venecia, donde en el entorno de hace una década, cuando se cumplían 40 años de la publicación de Las ciudades invisibles, se llevó a cabo trabajos profundos de interpretación e interconexión cultural de Calvino y de su libro con el contexto de su época y el pensamiento posterior, ¿no? La exposición, los debates, las publicaciones que llegaron también al ámbito de la Trienal de Milán fueron demostrativas de esta intensidad. Bien, es cierto que el propio Ferlenga hace un comentario, ¿no? Dice que las ciudades invisibles se encuentran citadas y con referencias hasta el punto de la náusea. Es verdad, ha habido tal cantidad de juegos de empatía, de analogía, de correlato, de contraste, en cualquier caso de interés en relación a lo que el libro de Calvino representa en el panorama posmoderno de la cultura contemporánea, que hoy, en el año del cincuentenario, esto llega a ser verdaderamente intenso. Dije que mi último comentario vendría al hilo de lo que aparece como posfacio en la edición de Mondadori, el posfacio de Pierpaolo Pasolini, que está extraído de los ensayos sobre literatura y sobre arte que esta editorial le publicó el año 1999 en el tomo segundo, y que en ediciones posteriores a esa fecha pues se incorporaron al libro de Las ciudades invisibles en edición italiana como posfacio, como ya he dicho. Y lo que Pasolini nos relata tiene mucho interés, porque siendo un creador cinematográfico, pero también literario de primera magnitud, un testigo y a su vez testimonio claro de aquel tiempo al que nos estamos refiriendo, él habla y dice aseveraciones llenas de sugestión para todos nosotros. Él marca y deja claro desde un principio que no hubo siempre una relación de empatía con Calvino. Y cuando arranca dice que la primera observación que le mueve es entender que de algún modo el libro pudiera apreciarse como el libro de un niño, cargado de ingenuidad, de visiones básicas, ediciones imaginativas,
y visiones, interpretaciones con esa limpieza, pero que también dice Pasolini, pero que el libro es también que pueda responder a los deseos de un anciano, o sea, a los recuerdos, al mundo en proceso de reabsorción de la vida personal de quien ya alcanza la senectud, ¿no? Por lo tanto, lo que de algún modo aprecia es la síntesis de esa doble condición que tantas veces se dice, se aproximan del viejo niño, que este sería la obra fruto de los ojos ofuscados del viejo niño. Obviamente Calvino no era, en el momento en que escribió, que publicó el libro, ni un niño ni un viejo, pero que de algún modo Pasolini lo aprecia de esa manera. Entiende que el libro de algún modo refleja una cierta escritura metálica, ¿no? Una escritura ligera, como de Mecano, digo yo, la escritura del juego. Y que esta dimensión, esta invención poética, consiste de algún modo, o refleja de algún modo distintos momentos conforme el libro va siendo escrito, momentos anómalos, momentos de una personalidad verdaderamente singular, es decir, de artista, de escritor, como lo era y ciertamente extraordinario Calvino. Pasolini, que es otro artista entero, de una vez concluye que el libro y lo que Calvino hace no es inventar nada, sino que de algún modo serían como sueños que son analizados a través de la escritura. En definitiva, y concluyo, estamos ante un libro, ante una obra, ante un autor que merece muy bien el tratamiento que le ha dado la Academia de Antequera en las jornadas de arte contemporáneo y patrimonio cultural.